Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano. Ustedes lo conocen bastante bien, ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, ha sido ministro de Defensa también, previamente a ese cargo. Ha sido defensor, digamos, en el caso concreto de Chavín de Huántar, en el proceso que se siguió, sobre todo en el ámbito interamericano. Y ha venido esta mañana porque hay sin duda varios temas que conversar con él. Doctor Cateriano, es un gusto saludarlo. Buenos días, Además, igualmente. gracias por venir. Habíamos tenido conversaciones por teléfono, pero no la posibilidad de vernos directamente y le agradezco por ello. Bueno, comencemos por esto que hoy día, y con razón, aparece como una de las noticias principales, o la principal, y es el tema del reconocimiento a los comandos Chavín de Huántar en la condición de héroes. Por, digamos, tres consideraciones. Una, porque, y ahí le voy a pedir su opinión, se lo merecían. La otra es que hay que ver también cómo es que esto se puede utilizar políticamente. Y la otra, este debate que se ha generado en torno a que algunos todavía consideran de que esto no era un merecimiento, o sea, digamos que no había un merecimiento tal para obtener una mención de esa naturaleza. ¿Pero qué le parece? ¿Le parece a usted que está bien, que es una cosa que se esperaba, debería haberse hecho antes? Es un justo reconocimiento a un operativo militar que tuvo como misión principal rescatar a los rehenes. Por esa razón yo asumí la defensa de ellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente como ministro de Defensa también seguí apoyando la labor que se realizó tanto en el Ministerio de Justicia como en la Procuraduría, porque efectivamente se trataba de una operación militar que se llevó a cabo respetando la legalidad. Sí, ahora, pero digamos, estando de acuerdo con eso, hay algunos que dicen que por qué después de 20 años recién se hace el reconocimiento. Claro. Porque, por ejemplo, inclusive dicen, disculpe que le interrumpa, que siendo el presidente Ollanta Humala un presidente que venía del ámbito militar, no tuvo ese interés de hacer este reconocimiento. Bueno, claro que tuvo interés, pero el proceso estaba en giro todavía, ¿no? Hay que... Lo que usted acaba de manifestar hace unos momentos, ¿no? Apristas y fujimoristas que prácticamente dejaron en estado de indefensión a los comandos durante años, porque esa es la verdad, ¿no? Recién una defensa profesional y con cooperación internacional, multidisciplinaria, se realizó durante la gestión del exministro de Justicia Juan Jiménez. Esa es la verdad de los hechos. O sea, antes había, digamos, había más discursivos. Bueno, pero no, la defensa normal del Estado. Se había echado a su suerte a los miembros. Sin asignación presupuestal, sin convocar médicos forenses. Por ejemplo, resulta inconcebible que las radiografías de los terroristas recién las revisara detenidamente un médico forense que contratamos, el doctor Juan Manuel Cartagena, que fue el que encontró la segunda bala en una de las radiografías de el NN-14 de Tito. Entonces, cosas como esas, ¿no? Es decir, no hubo un soporte. Y en general es un problema que tiene el Estado como tal en su defensa, tanto en el foro interno como en el externo. No, es pésimo. Entonces, a mí me consta en el ámbito internacional la defensa del Estado peruano es lamentable en muchos casos. Yo creo que con ese motivo el anterior gobierno sí asumió con seriedad y profesionalismo esa defensa. Ahora, pero entonces quiero entender este punto. O sea, usted lo que dice es, nosotros, refiriéndose a ustedes, priorizamos la defensa concreta, la defensa técnica. La priorizó en ese momento el expresidente Humala, al cual usted ha hecho referencia. A eso me refiero. Sin la decisión política no hubiese sido posible llevar adelante esa acción de defensa de los comandos. Y mientras ustedes hacían eso... Y no es por mencionarlo, pero, por ejemplo... Gianpietri, el almirante Gianpietri, fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Alan García. ¿Y qué hizo el gobierno de García Pérez por defender a los comandos? Entonces, yo creo que sí ha habido un aprovechamiento político en este momento, lo dije con anterioridad de apristas y fujimoristas, pero ese es el contexto político. El homenaje es merecido. Lo ideal hubiese sido que se tramite conforme a ley, porque hay una ley que establece, se ha debido modificar esa ley, pero en fin, no se trata de desconocer la labor heroica
que efectuaron los comandos, naturalmente, si no yo tampoco hubiese asumido esa defensa. Claro, de acuerdo, Recuerde usted... Pero ahora, entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando, doctor Pedro Cateriano? Porque quienes encabezan o han tratado de liderar este proceso han sido, yo veía, la verdad, sorprendido, como en los alegatos que daban ayer, los fujimoristas levantaban este tema, pues como no solo el principal, sino diciendo que ellos son los únicos que han hecho que se pueda llegar a un momento como este, de poder darles ese mérito de haber defendido la democracia de los Chavín de Huántar. Bueno, en todo caso, me remito a los hechos. El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Chavín de Huántar fue producto de una buena defensa legal que realizó el anterior gobierno. No la hicieron ni apristas ni fujimoristas. Doctor Cateriano, quería yo, digamos, no quedarme solo... ¿y qué le parece? ¿Cuál es la apreciación que tiene, ya no solo de la actuación de los apristas, porque esto sale de la Comisión de Defensa que lidera Luciana León, y después los fujimoristas son los que, digamos, tratan de amplificar con sus argumentos que es casi propiedad de ellos, sino todo lo que esto ha derivado, porque el presidente de la República les hizo un reconocimiento también a los Chavín de Huántar, participó ayer en, digamos, la ceremonia que hicieron en las Fuerzas Armadas, donde participó Keiko Fujimori, y él ha ido más allá, porque no solo ha dicho Chavín de Huántar, sino ha reconocido a Alberto Fujimori, y ha reconocido a la hija de Alberto Fujimori, que además está presente aquí, ha dicho algo más que yo quisiera usted nos ayude un poco a entender o poner en contexto. Ya volteemos la página. Sí. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, yo creo que ese es el ánimo conciliador del presidente Kuczynski. Él en esencia es una persona que por su trayectoria uno aprecia que no está acostumbrado a enfrentar problemas políticos, ¿no? Yo respeto esa posición, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque yo creo que el drama nacional en el Perú han sido las dictaduras, ¿no? Y este reciente 5 de abril ha servido para mostrarnos a los peruanos que Alberto Fujimori no se ha arrepentido ni tiene propósito de enmienda, es decir, que se sigue jactando del golpe del 5 de abril, que para él, es decir, la esencia, porque Fuerza Popular es legataria ideológicamente y políticamente de Alberto Fujimori, lo hemos visto ayer, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Lo hemos visto ayer? ¿A qué se refiere concretamente? A las declaraciones de la hija, ¿no? Ya. De cómo enfrentó al terrorismo. Sí. Fujimori enfrentó al terrorismo, eso es cierto, sí, pero en muchos casos violentando la Constitución y la ley, al margen de la legalidad. De acuerdo, ¿no? El Grupo Corina se creó, digamos, en la época de la Fujimori. Cantuta es uno de los hechos más horrendos, ¿no es cierto?, que muestran el horror de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Entonces eso no lo podemos olvidar. Pero ¿qué hace que el propio Alberto Fujimori se sienta ayer en la libertad de inclusive él reconocer las palabras del presidente Kuczynski y decirle, tiene razón el presidente, volteemos la página y dediquemos a otras cosas? Porque detrás está también el tema de su reclusión penitenciaria, obviamente, ¿no? Y lo ha reflejado muy claramente en sus declaraciones su hijo, el congresista Kenji Fujimori, ¿no? Que en algún momento les ha dicho públicamente a los congresistas fujimoristas, ustedes han llegado acá usando el nombre de mi padre, sí, y qué han hecho para liberarlo. Y eso está en la agenda política de Alberto Fujimori y de Kenji Fujimori. De esa manera tan clara no se ha expresado Keiko Fujimori, pero eso es lo que está detrás de todo esto. Ahora, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski también tiene que ser consciente que hay un sector importante de peruanos que lo llevamos a la presidencia de la República para que aplique la Constitución y la ley. No vaya a ser que este inicio de voltear la página signifique el borrón y cuenta nueva y abrir un mecanismo para soltar a Fujimori. Bueno, pero Pablo Kuczynski ha dicho que no lo va a indultar, ya, ¿no? Pero se ha dicho que firmaría una ley que modifique las condiciones de los ciudadanos de cierta condición que están presos y que podrían beneficiar a Fujimori. Eso lo ha dicho también. O sea, ¿usted cree que se habilita la posibilidad de que en las conversaciones, bajo la lógica de la gobernabilidad, el fujimorismo ponga, digamos, en la agenda la libertad de Fujimori y que en esa lógica Pedro Kuczynski pueda aceptarla? Estos pañuelazos de ayer lo que generan es una
especulación, ¿no es cierto? ¿A qué se debe este repentino acercamiento entre el gobierno y Fujimori? Mire, innecesario en términos, digamos, de lo que la política nos estaba presentando, porque el presidente acaba de subir 11 puntos en las encuestas, pero no es que había una necesidad expresa. Lo que yo pienso, ¿no? Sí. Es que no teniendo ni propósito de enmienda ni arrepentimiento Fujimori, no merece el indulto, no merece. Es decir, el país tiene que aprender a sancionar a los dictadores. Entonces, claro, hay un sector importante de gente que no coincide conmigo. Y esa es una de las razones por las cuales yo me opuse al indulto a Alberto Fujimori, que las últimas semanas del anterior gobierno se tramitó de puño y letra, ¿no? Porque creo que lo más perjudicial que ha tenido el país son las dictaduras. Y las dictaduras, lamentablemente, generan adeptos. Vemos hasta ahora, por ejemplo, cómo hay gente del núcleo del fujimorismo que sigue defendiendo el golpe de Estado del 5 de abril, como la congresista Marta Chávez, ex congresista Marta Chávez. Pero además, doctor Pedro Cateriano, para hacer referencia a hechos no tan lejanos, en la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski armó un discurso, sobre todo hacia el final de su campaña, de clara diferenciación con el fujimorismo, pero no en asuntos menores, probablemente en los que podrían inclusive ser muy parecidos. Habló de la posibilidad del narcoestado, del retorno de la dictadura, dijo, más vale la democracia que cualquier gobierno autoritario. 8 meses podrían haber sido suficiente para dejar de pensar eso y pedir voltear la página sin que en el fujimorismo había habido un cambio tan importante en esas materias. No lo sé, no quisiera especular, ¿no? Pero vemos que hay un importante sector de la opinión pública que apoya esa iniciativa. Es indudable. Si uno ojea los periódicos de hoy día y a algunos columnistas que prácticamente con Algarabía inclusive están celebrando, hablando de cogobierno alguno. Claro, y que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Sí. Pero yo no coincido con eso. Si esa es la decisión del presidente Kuczynski, más adelante va a tener un costo muy alto en su credibilidad política, ¿no? ¿Cuál sería este concretamente? Bueno, porque creo que él se comprometió en la campaña electoral a ser un presidente demócrata. Y un presidente demócrata es el que respeta también los fallos judiciales. El caso de Fujimori es un hecho inédito. Ha sido visto por 3 cortes. La Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema de Chile y la Suprema del Perú. En 2 instancias, además. Además, ¿no? Sí. Entonces, son temas que han sido absolutamente revisados. Claro, a través del tiempo, las consignas políticas dicen, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Siguiendo la táctica de los compañeros, ¿no? No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Pero la realidad nos dice que la justicia en sus diversos ámbitos e instancias han demostrado la culpabilidad de Fujimori. Y Fujimori debe pagar por esas culpas. Pero Fujimori, digamos, pese a que hay una pena que está cumpliendo, en términos concretos no ha admitido que esa responsabilidad se haya sido probada. No solo no ha admitido, se sigue jactando del golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Pero eventos recientes, ya no directamente de Alberto Fujimori o de Keiko, pero sí de alguien que creo claramente condensa ese pensamiento, era que hace 2 o 3 días discutíamos los dichos del señor Galarreta cuando planteaba que el señor Zavala era un montesinito. Hace poco hemos estado discutiendo la posibilidad de un proyecto de ley que amordazaba a la prensa. Hemos estado, digamos, asistiendo a la censura del señor Saavedra, que era el ministro más popular del presidente Kuczynski, y en fin, varios otros, a las declaraciones sistemáticas de Keiko Fujimori de que no hay presidente, se está bañando en un club en San Isidro mientras el país se está ahogando. Entonces, yo lo que no entiendo, ya no solo pensando en la época de los 90, sino en esos hechos tan recientes que el presidente diga, hay que voltear la página. ¿Se referirá a eso último también, a lo que se ha discutido sobre el 5 de abril hace poco? No lo sé, pero el presidente es muy pragmático, ¿no? Hemos visto cómo algunos han denominado las ofrendas que les ha brindado a los apristas y fujimoristas, ¿no? Alan García, su amigote, embajador en Madrid, dicho sea de paso, la denuncia de hoy de que habría recibido $1.000.000 Alan García y que consta en las agendas de Marcelo Odebrecht. Sí, ojalá. Es decir, si nos escandaliza tanto que el OH de Ollantaytamala apareciera con 3 millones, debería mañana
aparecer, digamos, buena parte de las portadas una cosa sobre García. Y comentarse hoy, ¿no? Y comentarse hoy bastante. Porque con la locuacidad que lo caracteriza, García está hace semanas en un silencio sepulcral, ¿no? Acá hay algo raro, ¿no? Odebrecht ha denunciado a Lula. Sí. Ha dicho que le ha entregado sobornos. Ha denunciado financiamiento ilegal del expresidente Santos y del expresidente Humala. Sí. Y potencialmente, aunque se ha tapado el tema, a la expresidenta de Chile, Bachelet. Sí. Se han denunciado también sobornos a expresidentes en América Latina. Como Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, Martinelli en Panamá y otra serie de expresidentes. Entonces, realmente era muy raro, teniendo en cuenta esto, que no mencionara a Marcelo Odebrecht a García con esta relación que viene no de ahora, sino del primer gobierno. Entonces, ahora la palabra la tienen la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si los fiscales, y esto es algo que yo he venido repitiendo constantemente, no le formulan a Barata o a Marcelo Odebrecht preguntas referidas a Alan García, naturalmente no va a responder. Lo que Barata, no significa que no esté mintiendo. Porque, así digamos, es. La mentira es la que impediría que él se beneficie de la delación premiada. Así Pero es. si nadie le pregunta y no dice... no sale nada. Entonces, esta evidencia, porque es una evidencia la que muestra Hildebrand en sus 13 el día de hoy, donde está anotada en la agenda de Odebrecht 1 millón con las iniciales AG, no sé. Ya más vinculados al proyecto Olmos, digamos, entre la primera y la segunda etapa, que es lo que finalmente es razón suficiente para que los fiscales y jueces que están llevando adelante el proceso inicien las indagaciones del caso. No lo digo en la comisión investigadora, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que las comisiones investigadoras no tocan ni a apristas ni a fujimoristas, ¿no? Las comisiones investigadoras del actual Parlamento solo se dedican a indagar asuntos de los adversarios. Porque, por ejemplo, el caso de Joaquín Ramírez, que es un asunto absolutamente escandaloso, ni siquiera se ha presentado una moción para pedir una comisión investigadora. Ningún congresista se ha atrevido a tramitar esto. Digamos, siendo un tema de escándalo. No, y además, estando involucrada la candidata presidencial que pudo haber terminado ganando las elecciones en el último proceso electoral, que debería llamarnos la atención. No lo ha hecho tampoco ningún congresista ni de izquierda ni del partido gobierno, ¿no? Pero en cambio, otros estamos dando la cara durante ya cerca de 9 meses en las investigaciones, y por ejemplo en la compra del satélite, ¿no? Sí. Recientemente, a pedido del efímero exministro de Defensa González, se ha conocido el pronunciamiento de una auditoría realizada a pedido de la Contraloría por la OSI de Conida, en donde ya no a solicitud mía, porque yo también cuando fui ministro de Defensa solicité una auditoría a todo el proceso de compra, en donde reitera esta auditoría la legalidad de la operación. Operación que, dicho sea de paso, fue convalidada por el Congreso anterior. Es el único acuerdo de gobierno a gobierno de todos que está amparado por un tratado ejecutivo internacional. Como usted sabe, en el derecho internacional público, la máxima expresión jurídica de compromiso es un tratado internacional. Sí, claro. Y este tratado internacional no fue objetado en su momento por el Congreso. No digo por el Congreso. El Congreso convalidó a través de las comisiones de Relaciones Exteriores. Que es, digamos, un requisito para un convenio de esa naturaleza. Exacto, no podría hacerse sin pasar por el Congreso. Porque así lo exige el artículo 57 de la Constitución. Votaron a favor todos los congresistas de Fuerza Popular. La única que se abstuvo fue la actual presidenta del Congreso. Acá está la votación. Entonces, a estas alturas del partido, insinuar negociación incompatible en un acuerdo de gobierno a gobierno, que ha sido auditado, que ha sido convalidado por el Congreso. Entonces, no encuentro otra explicación. Bueno, simplemente está Carlos Tubino, sí, Omar Chejá en su momento, que era congresista. Presidía la actual congresista Alcorta, ¿no es cierto? Entonces,
Lo que es sorprendente acá es que la comisión investigadora no tenga en cuenta pronunciamientos técnicos. Sí. Porque usted comprenderá, señor Tuesta... ¿Pero le sorprende eso o, digamos, le parece que bueno, valida la argumentación previa que usted ha hecho de que en realidad más vale aquí el sometimiento del escándalo público o, digamos, lo que genere mediáticamente más que descubrir si claro, estuvo bien o mal hecho? Pero lo que me llama la atención también es que no todos estén en la tarea de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que se insinúa acá? ¿Que ha habido negociación incompatible entre funcionarios peruanos con funcionarios franceses? Cuando este proceso ha sido llevado y discutido en el Parlamento, y no solo en la forma. Si usted revisa este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, entró al detalle, es decir, vio forma y fondo del asunto, toda la tramitación del proceso, con discusiones y exposiciones. Este es un asunto técnico. Ha tenido y entonces, ¿cuál es el objetivo de tenerlo, digamos, más de 9 meses sometido a, digamos, estas idas y venidas en la comisión? Y además, se ha levantado mi secreto bancario, se ha levantado el secreto de mis comunicaciones, y no han encontrado nada, ni van a encontrar, porque no hay nada ilegal. A lo que yo me refiero es que acá también hay una responsabilidad del Estado peruano. El Estado peruano, mediante este Tratado Ejecutivo Internacional, ha asumido un compromiso internacional. Claro. Entonces, alegremente hacer justicia política interna sin considerar pronunciamientos técnicos, porque usted comprenderá que los auditores que han puesto su firma en estos dictámenes no se van a prestar a un juego para encubrir o convalidar actos reñidos con la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sorprende. Ya, pero entonces, ¿le sorprende en realidad? ¿O, digamos, cree usted que hay una lógica de ensañamiento con determinados sectores y con determinadas personas del gobierno? Bueno, yo lo he dicho en más de una oportunidad. Sí. No quiero pensar que esto sea consecuencia de haberme opuesto al indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención es la manera en que se está actuando, filtrando documentos, filtrando testimonios, cuando la propia comisión organiza las sesiones de manera secreta. ¿Usted sabe por qué me están acusando en el tema de Cencosud? No. Me están acusando porque yo pedí el aumento de la merced conductiva. Por eso me están acusando. Entonces, y por la renovación de un contrato que venía más de 30 años de vigencia. Ya, o sea, por eso me están acusando, ¿no? Entonces, claro, y solo sale esa versión de los hechos. Sí. En los medios acusan a Humala, Cateriano y Balaquivi por Cencosud, pero no dicen por qué me están acusando. Vino un contrato del ejército que había tenido más de 30 años de vigencia para su renovación, y yo dije, ¿qué estudios técnicos han sustentado esta merced conductiva? Esta merced conductiva parece baja, hay que subirla, y ya en el trámite, porque eso fue al ejército, va a la negociación con Chile, y terminan involucrando de un tema de administración netamente del ámbito del ejército al ministro de Defensa. Pero acá lo más preocupante es, señor Tuesta, lo siguiente: la manera en que se ha maltratado y están maltratando a todos los funcionarios públicos y oficiales que han participado en todos estos procesos de compra. Ahora también se va a investigar la compra de los helicópteros y aviones de transporte que todos los peruanos hemos visto cómo han servido en esta operación. Queriendo comparar 8 helicópteros que compró la administración de Alan García con los 24 que nosotros hemos comprado. Para empezar, no son comparables, porque los helicópteros comprados por nosotros tienen una mayor potencia motor. Permiten al helicóptero ir al ande, aterrizar, apagar el motor y prenderlo, cosa que no se puede con los otros helicópteros. Los otros helicópteros... Pero ¿cuál es a lo que quiero ir, doctor Cateriano, lo escucho con atención, es ¿cuál es el motivo entonces de por qué, digamos, hay toda especie, esto que usted entiende es una persecución a determinados funcionarios como usted y otros del gobierno de Humala? Fíjese, yo le digo lo siguiente para que el público saque su conclusión. Han pasado ya cerca de 4 o 5 años de los procesos llevados adelante, de adquisiciones de todas las compras. No hay impugnaciones judiciales, ni de los gobiernos participantes, ni de las empresas que participaron en los procesos. O sea, nadie está reclamando algún... Ningún gobierno, ni ninguna empresa de todas las que participaron.
Lo único que hay son cuestionamientos políticos de políticos, valga la redundancia, del fujimorismo y del aprismo, que tienen una caja de resonancia con algunos medios de comunicación. Uno va a la comisión y te dice, la razón dice, esa es la prueba, la nota de la razón. Rosana Cueva ha escrito, esa es la prueba. Entonces yo me pregunto cuál es el fondo del asunto. ¿Y tiene una respuesta, no? Yo tengo una respuesta hasta ahora, porque no se escuchan razones, no se tienen en cuenta dictámenes, auditorías. Entonces la razón que hay es política. Es decir, que usted fue un obstáculo para los fujimoristas en el torno al indulto, bueno, y para los apristas, digamos, alguien que hubieran preferido no esté en el último periodo del gobierno de Humala. Eso es público y notorio, es decir, desde que yo asumí la cartera de defensa, la única propuesta política era que yo caiga. Llegaron al colmo de interpelarme por que Mauricio Mulder sostuvo que en el famoso audio yo había hablado con López Meneses. Ese fue el argumento para interpelarme. Esa fue una de las primeras preguntas que yo tuve que responder. Bueno, convocaron al señor López Meneses y el señor López Meneses dijo, no conozco a Cateriano, nunca he hablado con Cateriano. Y ese era el argumento para acusarme. Dicho sea de paso, el tema del satélite y del audio está ya en el Ministerio Público hace años, ¿no? Un par de años por lo menos. ¿Y ha pasado algo ahí concretamente en términos no, de...? Porque, no hay una acusación, no hay nada todavía. Nada, digamos, porque en primer lugar, cuando hubo la interceptación ilegal contra mi persona, yo mismo formulé la denuncia y después se formuló otra denuncia y no se llegó a nada, ¿no? Ajá. Ahora, pero en términos políticos, porque tengo que ir terminando lamentablemente, doctor Cateriano, ya por lo que se ha visto en torno a la situación concreta de Ollanta y Nadine Heredia, yo creo que sí hay espacio para preguntar, primero, digamos, si es que usted tiene o ha llegado ya a una convicción en torno a lo que ellos pudieron haber hecho, no en términos, digamos, de rozamiento con sus ministros, porque yo creo que usted y otros no participaron de actos pues, que puedan ser ilegales, pero que ellos puedan haber tenido un juego... Actos que se realizaron en la campaña electoral, ¿no? En la sí, cual en no la participamos, yo diría, la integridad de los gabinetes no participaron. El último no, ¿cierto? Digamos, al comienzo sí, de repente algunos ministros, ¿no? Pero, ya de acuerdo. Pero a lo que quiero ir con esto es a lo siguiente, que usted no ve, porque la única manera de probar responsabilidad concreta en el delito de lavado de activos que le están imputando a ellos dos, es que lo que recibieron en campaña tuvo un correlato con un favorecimiento cuando ellos fueron gobierno. Claro. Usted que fue primer ministro y ministro de Defensa durante, digamos, buena parte del gobierno, la pregunta que le hago es, ¿vio, digamos, en Ollanta y Nadine Heredia a ese respecto, o digamos, pudo haber notado en algún momento que había como movimientos medio sospechosos en torno a querer favorecer a determinadas sectores, sobre todo vinculados a estas empresas brasileras, o digamos era más un aspecto reiterativo de malas decisiones políticas, ese comportamiento político que hacían notar cosas que en la práctica no pasaban, como por ejemplo el que Nadine Heredia sobrepasaba Ollanta y que ella era la que mandaba, que ella era la que hacía los consejos de ministros, que ella hablaba con los ministros. Pero eso es falso, nunca estuvo en un consejo de ministros, ¿no? Ya, pero no necesitaba estar formalmente, pero a lo que voy es que manejaba los sectores, llamaba a un ministro y le hacían caso. Yo respondo por lo que he visto, ¿no? Yo he sido presidente del Consejo de Ministros, nunca la señora Heredia participó en el Consejo de Ministros. Ahora, yendo a lo que usted pregunta, Barata y Odebrecht ambos han declarado que es un financiamiento que le dieron a Humala para la campaña electoral. Es decir, no estamos hablando de un caso de soborno prácticamente probado como la situación del expresidente Toledo, ¿no? Sí. Ahí estaríamos frente a una situación de financiamiento ilegal, ¿no? Eso yo he dicho que es una denuncia sumamente grave, que no puede tratarse a la ligera, ¿no? O sea, no es como dicen los abogados de Humala, bueno, en todo caso sería una cuestión administrativa menor. No, yo creo que además, y así lo he pedido públicamente, y creo que lo debería hacer el presidente Humala, aclararlo esto judicialmente. No hay otra manera de aclarar un tema como este. Y respecto a lo que ha sido la participación en defensa, el expresidente nunca me insinuó algo
raro en algún proceso, ni nunca un excomandante general ni del Ejército, ni de la Marina, de la Fuerza Aérea me comentó que el presidente había dado una orden respecto a alguna compra. No ocurrió. Ahora, pero puede haber pasado con otros sectores, ¿no? Yo he conversado con varios de los ministros y coinciden con mi punto de vista, pero en todo caso habría que preguntarle a cada ministro. Y en la última etapa que me tocó a mí ser presidente del Consejo de Ministros, que fue ciertamente un momento sumamente complejo y de inestabilidad política, sí. Los temas estaban referidos fundamentalmente a tratar de organizar una buena elección, ¿no? Hay que ver todo lo que ocurrió al final del gobierno anterior. Fue una cosa bien dramática, sí, desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Doctor Cateriano, le agradezco mucho por haber venido. Ya hay varios otros temas, pero sin duda es bien importante que usted pueda pronunciarse sobre estos. Habrá otra oportunidad seguramente para seguir conversando. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Muy buenos días. Ha sido, entonces, Pedro Cateriano, que ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa y regreso en un instante aquí en No hay Derecho.